Hoy está con nosotros Mariano Di Maggio. Quiero un fuerte aplauso para él. Bienvenido, Mariano. Bueno, gracias. Bueno, Mariano forma parte de Crombie, que es una empresa líder de tecnología, nacida en la ciudad de Santa Fe, y me parece que podemos romper el hielo contando cómo nace Crombie, esos orígenes, ese principio, que siempre es la parte más difícil, ¿no? Sí, bueno, nada, de nuevo muchas gracias por la invitación a todo el equipo. Un gusto estar acá y espero que lo que vayamos a conversar deje algo. Así que bueno, gracias de nuevo. Em, los orígenes de Crombie en el 2005. Bueno, yo empecé a trabajar muy temprano, a los 19 y em, en industria, en Purina, en Nestlé, ahí en Sauce. Y bueno, ya de temprano me gustaban las computadoras como en esa época y estoy hablando pre-internet o principio de internet, ¿Qué año estamos hablando para ubicarnos? 99. Y Estaba época del Mirk, tal vez, ¿no? sí, 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 E sí, ICQ, sí, sí, Mirk, ICQ y todas esas cuando cosas. conectabas el teléfono. Sí, ¿Se acuerda correcto, alguno de ahí. eso? Sí, 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 sí. el Y Mirk. ¿cómo es? Y nada, bueno, yo estudiaba ciencia económica, quería estudiar sistema, pero mi papá muy visionario me dijo, no, eso no tiene futuro. Y así que seguí estudiando ciencia económica. Y bueno, nada, después evidentemente la informática tenía algo para mí. Y mientras estaba trabajando en esa empresa, me acuerdo haber visto a alguien con un folio así, un toco así, y eran unos manuales de uso de PayPal. Y empecé a preguntar qué era eso. Bueno, la cuestión es que esta persona que trabajaba en logística ahí tenía una compañía que vendía en internet servicios profesionales. Bueno, y me empezó a comentar un poco cómo era y me llamó la atención. Bueno, y me invitó a trabajar después de las 5 de la tarde. Y bueno, ahí empecé, estuve un año y medio, 2 con ellos y la verdad que terminé, digamos, de hacer el clic. Yo ya estaba estudiando analista superior de sistemas y bueno, em, fue como que en esa época donde, bueno, dije, esto es a lo que me quiero dedicar y bueno, y decidí junto a un compañero de estudio empezar lo que en su momento era 4 resoluciones. eh, y hacíamos un poco de todo, pero bueno, empezamos en internet haciendo páginas web para negocios de acá de Santa Fe, salones de fiesta, ópticas, ¿Alguno eh, que te acuerdes? la cañita pescadora, eh, salones de fiesta que ya no existen más, me tenté, Salón El Cielo, eh, Óptica Visión, una óptica que quedaba en calle Obispo Gelaber. Bueno, mucha web y era sumamente complejo explicarle al comerciante en Santa Fe, estamos hablando del año 2005, 2006, era bastante complejo explicarle por qué tenían que tener presencia en Internet. Estamos hablando de pre-smartphone, estamos hablando de pre-redes sociales, estamos hablando de pre-Facebook. O sea, parece que fuera otra vida, pero sí, estamos hablando de una época, principio de los 2000, donde, bueno, era el auge de la banda ancha y recién empezaba a haber ese tipo de, de desarrollo de Internet y de todo el negocio que había montado arriba de Internet. ¿Te acordás qué herramientas usaban en esa época? Sí, se usaba mucho la suite de Adobe, Dreamweaver, Flash, Firework, por allá lo veo Andrés y me acuerdo que eh, empezó a haber una comunidad de gente entusiasta con la tecnología y con Internet. Ahí estamos hablando entre 2005 y 2010. Empezamos a armar eventos y empezamos a armar junto con la universidad, junto a nosotros mismos, en donde, bueno, nada, éramos muy entusiastas de Internet y de todo lo que se podía hacer. ¿Cuándo fue el clic tecnológico? ¿En qué momento dijiste esto va en serio? Acá empezamos a escalar. ¿Te referís a la empresa o A en la general en la empresa. industria? No, a la empresa ya, ya estaba desarrollado Crombie o no todavía. No, no, bueno.
Un poco después de los primeros 2 años, yo me di cuenta como muchas veces pasa, creo que le pasa a gente, es mi punto de vista solamente, que Santa Fe iba a ser complicado solamente crecer acá. Entonces empecé a viajar a Buenos Aires y descubrí en Buenos Aires un universo de posibilidades de negocio respecto a lo que era Internet, que no era muy conocido, que tenía que ver con el mundo de la publicidad digital, de la publicidad interactiva. O sea, las agencias de publicidad hacían publicidad de forma tradicional, lo que es comerciales de televisión, ¿no? PNT, Tinelli comiendo el alfajor, radio y lo que se dice las intervenciones, ¿no? Una promotora en un supermercado dándote a probar un producto. Y ahí fue cuando empezó también a irrumpir todo lo que era publicidad digital. Los sitios, de nuevo, pre-redes sociales, ¿no? Sitios web diciendo, colocá el cupón de este detergente y participa de un sorteo, anotate en esta maratón. Bueno, y ahí nosotros descubrimos que había muchas agencias de publicidad, no solamente argentinas, sino internacionales, que hacían pauta digital y necesitaban de desarrollo de tecnología. Esta tecnología eran sitios web promocionales. Nosotros hicimos, siempre contaba la web de Violeta Tini, cuando terminó en Disney. ¿Tini? Tini, bueno, pero era Violeta en Disney y hizo su recital despedida en el Luna Park, porque no existía Movistar Arena. Y, por ejemplo, nosotros hicimos esa web para Disney Argentina. O, por ejemplo, hicimos una web para Nike, para una maratón de mujeres, o hicimos, no sé, distintas campañas para grandes marcas a través de agencias de publicidad de Buenos Aires. Que, bueno, es algo no común en Santa Fe, porque nosotros no tenemos, digamos, en Santa Fe la agencia de publicidad que maneja Nike en Argentina o Disney en Argentina. Entonces, bueno, eso le abrió un mundo. Contacto lo hacías de Buenos Aires. Claro, Sí. eso abrió un mundo de posibilidades para nosotros para empezar a trabajar en proyectos relacionados a publicidad en digital. Digamos, siempre estoy hablando tecnología, desarrollo web. Empezó todo lo que era tablets. Entonces, por ejemplo, con iPads hacíamos aplicaciones que se usaban para promociones en iPads. Y bueno, fue como un inicio de 4 resoluciones fuera de Santa Fe, fuera de la web de la Cañita Pescadora, en donde nosotros teníamos la posibilidad de desarrollar tecnología que se usaba en Buenos Aires, en grandes marcas, casi siempre para acciones publicitarias. No éramos la empresa de tecnología que hacía el software de facturación para un restaurante. Era una tecnología más relacionada a lo lúdico, al entretenimiento, a lo interactivo. Vamos a meternos de a poco en cómo fue evolucionando el paso por todo esto que nombraba. Facebook llega con toda la innovación de la venta digital, las plataformas de venta, empieza también a haber un internet en los celulares, empiezan los smartphones, hasta llegar a la inteligencia artificial, si te parece. Lo saludamos al senador Paco Garibaldi, que vino también y está presente. ¿Cómo fue ese recorrido desde tu experiencia ya trabajando con tus equipos? Hola, Paco. Bueno, ese fue para nosotros el primer gran cambio y fue lo que me empezó a hacer dar cuenta que no iba a estar en una industria aburrida y no iba a estar en una industria fácil. Porque yo dije, ya está, gol. O sea, ya entendí cómo se hace, ya entendí cómo vender tecnología, ya entendí cuál es mi target, cuál es mi nicho. No más web para el comercio de Aristóbulo del Valle, Buenos Aires, Violeta, Disney. Y sin embargo vinieron las redes sociales. Facebook dejó de ser una plataforma web para pasar a ser una plataforma que se use mucho más en celulares. Y muchos de los proyectos que nosotros trabajábamos para esa industria de repente era dinero que se movió de desarrollos digitales a pauta. Aparece, o sea, todo lo que era la pauta de Google y la pauta en redes sociales empezó a crecer, Instagram, bueno, Facebook, y de repente muchos de esos proyectos ya no tenían más sentido, ya no recibíamos tantos pedidos de presupuestos. Entonces ahí, te estoy hablando, no te puedo decir una fecha exacta porque no la hubo, pero vamos a suponerte entre 2010 y después de 2010 es como que después de los primeros 5 años tuvimos que darnos cuenta que había que cambiar.
Y ahí vino un concepto que durante muchos años nos dio de comer, que fue la transformación digital, ¿no? Había muchas empresas, estaba el concepto, digamos, mucho el tema del startup tecnológico, eh, tan común en esa época, donde había un montón de emprendedores santafesinos o argentinos o internacionales que querían tener su startup tecnológica, ¿no? Estamos hablando de, era pre-pedido ya, era pre todas esas plataformas B2C, digamos, de consumidor que tornaron tan populares y transformaron nuestra vida. Había un montón de emprendedores que querían hacer eso, ¿no? Entonces nosotros, y también había un montón de pymes, un montón de empresas que estaban en esa transición de, si querés, de la ofimática tradicional, del Excel, del Word, de trabajar con planillas a tener que trabajar con algunos sistemas internos que agilicen, hagan más eficientes sus procesos o bien que le permitan vender más. Entre paréntesis, ¿cómo viste la adopción por parte de la gente, de los usuarios durante este proceso? ¿Siempre les fue costando, lo hicieron medio con mala cara y porque hay que hacerlo? ¿O ves que hay entusiasmo por parte de quienes adoptan la tecnología? Bueno, nosotros hablamos medio en Spanglish, los de tecnología, perdón por eso, pero siempre existieron los early adopters, que son las personas que tienen ese entusiasmo más rápido por adoptar tecnología. Entonces, como todo, seguramente mi papá no fue el primero que adoptó Facebook, pero ahora es el que no puede salir de Facebook, digamos, y está atrapado como un yonki ahí metido, digamos, dentro de las redes sociales. Entonces siempre hubo gente que se anticipó o que le interesó y estuvo metido muy rápido en el uso, ya sea a nivel empresa o ya sea a nivel usuario final. Por lo tanto, bueno, me parece que a nivel adopción pasa lo mismo ahora con inteligencia artificial. Hay algunos que usaron la primera versión de ChatGPT y otros que ahora están haciendo cursos para ver cómo sacarle provecho. ¿Qué fue lo primero que te llega de inteligencia artificial? Porque hace mucho hay conceptos, libros, Isaac Asimov ya hablaba de esto, pero ¿cómo llega a la práctica de quien está en el ecosistema tecnológico? Bueno, yo ya tampoco, no sé bien cuándo fue, porque fue fin del 22, fin del 23, no me acuerdo, que la revolución viene por la interfaz, ¿no? Porque, como bien decís, ya existía, ya hablábamos de machine learning y ese tipo de tecnologías, pero en algún momento lo que cambia es la interfaz y aparece lo conversacional, y como lo conversacional es algo tan familiar, digamos, para nosotros, los chats son algo tan familiar para nosotros, porque es una forma de interactuar con tecnología que usamos hace muchos años. Bueno, yo creo que ahí fue el gran quiebre y en donde todos nos dimos cuenta de que había algo realmente muy potente. Me acuerdo una imagen del Papa Francisco con una campera blanca ficcionada, ¿no? Por inteligencia Sí. artificial, como una de las primeras cosas que aparecían virales respecto del tema. ¿Ustedes cómo empezaron a aplicar esto a sus desarrollos? ¿Lo tomaron con miedo? Porque hay algo dando vueltas, ¿no? Como que nos va a dejar a todos sin trabajo. Después ya nos vamos a poner un poco más catastróficos. Pero por ahora, en el primer momento, ¿cómo ustedes recibieron estas herramientas tecnológicas? Bueno, de nuevo volviendo a lo que fue esos quiebres para nosotros en la empresa, de tener que salirnos de un mundo donde trabajábamos mucho en interactivo y en piezas digitales y las redes sociales ocuparon ese lugar. Después vino la transformación digital y después apareció la inteligencia artificial como una posibilidad, como una palanca y también como una amenaza. Siempre depende de qué lado te pares, lo puedes ver como una amenaza o como una posibilidad. Y yo creo que a partir de ese momento nosotros empezamos a entender, al principio parecía medio como una herramienta más, porque todavía no lo veíamos aplicado en el día a día, en nuestra forma de trabajo, ¿no? Que era como le pregunto algo y me devuelve, pero lo que me devuelve es de hace un año atrás, el modelo no está actualizado. Entonces era medio como un juego, ¿viste? Tenía errores también en las respuestas a veces. Sí, esa imperfección hacía que uno se lo tomara como algo y por ahí capaz que pasaban semanas donde, che, no lo usé, o
era algo así. Los primeros meses o tal vez primeros años era algo así, donde uno lo miraba de costado. Hasta que, bueno, en algún momento la cosa realmente cambió y empezó a generar, digamos, algo totalmente distinto. ¿Qué? ¿Cómo fue ese cambio? En el equipo, ¿cómo lo vivían? Bueno, por eso digo, la campera del Papa o cuando todos empezamos a hacer las imágenes japonesas, lo de Miyazaki, digamos, todos hacían la foto familiar de estilo Miyazaki. Bueno, em, creo que en algún momento dejó de ser eso un juego y empezó a ser algo que esto no es para jugar, esto no lo tomamos en serio. Y bueno, empezó a ser una herramienta que decididamente eh, tenemos que usar para poder ser más eficientes en nuestro trabajo y también, ya yéndonos más hacia el futuro, hay una especie de FOMO o de presión por parte de algo. Los que tenemos empresas serán los clientes, los que trabajan en relación de dependencia serán la misma empresa. Yo creo que todos tenemos como una necesidad o una ansiedad por decir cómo me subo a esta ola, cómo no me pierdo de esto, cómo hago para sacarle el mayor provecho posible. eh, eh, Sean estudiantes, sean empleados en relación de dependencia, sean dueños de empresas, sea el mando medio de una empresa que su jefe le exige que haga algo que no se quede afuera. Creo que hoy todos estamos en una especie de frenesí y como que es Vox Populi que hay cierto estado de como que estamos todos perdidos o hay mucha incertidumbre y todavía no es muy fácil. Aprieto este botón y voy por ese camino y lo logré. Y de hecho, bueno, en esa confusión también hay ideas erróneas, digamos, me parece, de cómo poder sacarle ventaja a la inteligencia artificial y tal vez se toman caminos equivocados y bueno, va a llevar un tiempo hasta que se logre una cierta regularidad o meseta a la hora de aprovecharse de esta tecnología, como sucedió muchos años atrás con Internet. También hubo, ¿no?, las burbujas y los malos aprovechamientos de una tecnología emergente. Necesariamente hay tiempo que transcurrir, hay errores que cometer y después de un cierto tiempo se llega, ¿no?, a una cierta meseta. Nos metemos en el medio del barro, después salimos. Argentina, agua, Patagonia, Peter Thiel, Ujú, Elon Musk. ujú. ¿Cómo lees todo eso que nos está poniendo en un lugar elegido y a la vez peligroso porque estamos, bueno, con la soberanía ahí en peligro tal vez? Em, el mercado en el último año nos estamos metiendo en algo, Después salimos. no desde lo político, sino desde la complejidad. El mercado viene castigando lo que decimos a la capa aplicación. Y viene poniendo en valor a la infraestructura. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy por hoy, para consumir la inteligencia artificial que todos usamos, se necesitan fábricas que creen tokens, digamos, porque lo que consumimos son tokens cuando, ¿no? Es como que creen inteligencia, que fabriquen inteligencia. Y se ha hecho mucho más rápido, se ha hecho mucho más fácil crear aplicaciones, crear software, crear sitios web, crear imágenes, crear. Es como que hoy es mucho más sencillo testear, prototipar, generar aplicaciones. Por eso el mercado ha castigado a grandes aplicaciones, empresas enormes y empresas más chicas, disminuyendo el valor de sus acciones. Porque la acción por lo general de una compañía que es pública, proyecta el crecimiento, ¿no? Entonces ha habido grandes empresas de mi rubro que han perdido mucho valor porque la proyección de crecimiento ha disminuido. En cambio, las empresas que crean las bases, la infraestructura, lo duro,
Nvidia, todos sabemos el caso de las placas gráficas, todos los que crean infraestructura y los que crean la capa de datos y sólida para construir inteligencia artificial, esas empresas, las acciones han subido por las nubes. Entonces, claramente, las compañías que vayan a crear esa infraestructura para construir la inteligencia artificial que todos nosotros vamos a consumir, son las que son los grandes beneficiados. Desde ese punto de vista, ese tipo de compañías, está buscando espacios en donde, por condiciones naturales, pueda crear estas fábricas, ¿no? Y tal vez la Patagonia por el frío y por la temperatura y por los espacios y demás, sea un lugar adecuado. Y por las condiciones, ¿no? Obviamente las condiciones macroeconómicas impositivas para poder alojar ese tipo de empresas en este momento, digamos, son favorecidas. No obstante, por ejemplo, el otro día escuchaba un podcast en donde decía que las empresas de alta gama de creación de infraestructura para la IA no necesitan agua, por decirte, ¿no? O sea, pero bueno, no es mi campo de expertise. Lo que sí sé es que el mercado ha declarado que las empresas que están en la construcción de inteligencia, en la construcción de tokens, son las que más valora y que ha subido el valor de sus acciones, y por ahí las que están en la capa de aplicación ha bajado, digamos, el valor. ¿Cómo hacen para poner al equipo en el mismo nivel de conocimiento con respecto a las inteligencias artificiales? Digo, la utilización de cloud, por ejemplo, todos se capacitan en usarlo de la mejor manera, o viene uno con otro material. Tal vez ustedes manejan ya otras herramientas. ¿Cuáles son? Hay algo que las empresas de desarrollo de software como la mía y las empresas de tecnología las empresas de desarrollo de software tenemos que trabajar, que es un problema cultural también más que técnico, porque tiene que ver con un desaprender y un aprender. Y a quién no le cuesta desaprender, ¿no? Cuando uno está acostumbrado a hacer las cosas de una cierta forma, está en esta famosa zona de confort, y por más que algo le cuesta, ya sabe cuál es el camino para llevar adelante. Y la inteligencia artificial nos ha puesto en jaque esto, y hoy se habla que uno de los mayores desafíos que tenemos las empresas no es de hacer, como se le decía de nuevo, perdonen por el Spanglish, el upskilling, sino antes sabías programar, no sé, para el frontend o para el backend, y ahora programas para el frontend. O sea, antes sabías una tecnología y le tenías que sumar otra. ¿Está? Entonces eso era mejorar tus habilidades, y se decía upskilling, como que agrego una habilidad más. En cambio, hoy el desafío que se le dice reskilling es desaprender de la forma en la que estaba. No sé si desaprender, pero bueno, es hacer las cosas de una forma distinta. ¿Por qué? Porque lo que cambia es la fábrica. Antes simplemente tenías que usar framework, lenguajes de programación y una serie de reglas para poder llevar adelante tu tarea. Y hoy tenés que aprender a llegar al mismo resultado, pero manejando agentes, inteligencia artificial, seteando los parámetros de calidad, de seguridad. Entonces, en realidad lo que estás haciendo es aprender a hacer el trabajo que tenías que hacer antes, pero de otra forma. Es como si yo te pidiera a vos hacer tu mismo trabajo, pero no lo hagas de la misma forma que lo haces hoy. Y eso genera una resistencia innata, porque vos decís, yo ya aprendí así, sé así. Entonces, bueno, esto es cultural, digamos. Es algo más allá de si es CLOT claro, sí, o Cursor o lo que sea. Es algo con lo que vienen lidiando desde el principio, por lo que estás contando. El reinventarse todo el tiempo, adaptarse a lo nuevo, a la vanguardia. Bueno, tal vez sí, lo del desafío de la reinvención es así, pero bueno, esto es tal vez algo más... es más fuerte en cuanto a cambios, ¿no? Porque, de nuevo, no es sumar una nueva tecnología, sino que directamente es, tengo que aprender a hacer las cosas que hacía de una forma distinta
porque el mercado me lo exige, los clientes exigen, hay esa presión por la eficiencia, por la velocidad, por la productividad, que de no adoptar este nuevo paradigma, muy difícilmente llegues a cumplir. Y así todo, también estamos en la etapa de testear, digamos, cuántas X más vas a hacer más rápido, cuánto va a ser la productividad. Tampoco hay estándares claros, digamos, ¿no? Y una cosa, como se le dice, son cuando empezás de cero, cuando se le dice greenfield, cuando tenés un comienzo desde cero, claramente ahí la velocidad de inicio es muchísimo más rápida, pero otra cosa es cuando tenés un software que tiene 10 años, que está conectado, no sé, a un montón de otros aplicativos, y ahí ya es bastante más difuso, digamos, ¿no? Porque no estás, ¿no? Viste, como cuando tenés que hacer un cuarto más en la casa y, che, pero acá y está la losa, no está la losa. Pues, no es lo mismo que cuando arrancás De cero, de claro. cero. ¿Tienen agentes creados, tenés empleados de IA? Sí, no sé, nosotros ¿No los llevas no es así? que los llamamos empleados. Sí, claramente tenemos agentes y hemos configurado agentes para esto que digo, ¿no? Este reaprendizaje a la hora de crear software y en base a toda la experiencia que tenemos a la hora de crear, a la hora de crear software, poder ir desarrollando esta nueva fábrica, ¿no? O sea, esta nueva forma. Es como, a mí siempre me gustó Toyota, Lean, bueno, lo que es esa forma que tenían los japoneses, que tienen los japoneses de hacer eficiencia y de hacer una fábrica súper productiva. Bueno, esto es como, yo lo veo así, ¿no? Es como una nueva forma de hacer software, de la cual nosotros lo que nos tenemos que preocupar mucho es por preparar esa fábrica, esa nueva forma de construir lo que antes hacíamos, con 100% con personas con distintos roles, ¿no? Ahora lo que tenemos es que configurar esas reglas, configurar ese entorno en ese agente que resuelva una partecita del proceso, ¿no? O sea, de todo el proceso de creación. Entonces, bueno, querés llamarlo empleados, bueno, es como crear ese robot, ese agente que resuelva y vos tengas la capacidad de auditar y de poder ver si lo que hizo fue bien hecho o no Tienen fue bien hecho. empleados de IA. Los tienen. A ver, nos vamos a meter si quieren en la parte más compleja, los miedos que puede tener la sociedad y demás, pero abrimos en juego, sí, para las preguntas. Con respecto a la primer consulta, por ahí no entendí bien la pregunta y por ahí puede ser un campo en el cual no tengo pericia para responderte. Bueno, hay muchas reglas que se fueron creando a medida que pasa el tiempo porque todos cometimos abusos, ¿no? Entonces hay veces, viste, que querés mandar un mensaje, lo querés reenviar a un par de grupos y te dice, ya mandaste, se está reenviando demasiado. Son simplemente controles, digamos, porque, bueno, todos hemos hecho abuso, todos hemos hecho spam de alguna forma, ya sea mandando un mensaje a nuestro amigo o ya sea intentando vender algo, ¿no? Entonces, bueno, son reglas de negocio que determinan ellos, digamos, Deja meta. por la razón que Y sea. Será porque al algoritmo, será porque a esas empresas les conviene, digamos. también, claro, pagan el servicio, tal vez. Sí. La segunda, ¿por dónde iba? Gemini.
Eh, es- es- esta innovación, por lo general, viste como se dice que las innovaciones grandes no vienen del que deberían venir, digamos, ¿no? Em, entonces yo creo que Google, a medida que ha ido pasado el tiempo, ha ido sumándose a la batalla y está ahí en la pelea porque es uno de los grandes. Pero la verdad que no sabría, te mentiría si te diría que Gemini o la búsqueda esa AI, entiendo que estás hablando de eso, es mejor o no es mejor, porque bueno, depende el objetivo con el que lo uses. Yo, viste, hoy uso inteligencia artificial tanto en la empresa como de forma personal por distintos motivos. Y bueno, nada, hay algunas que sí, como si sirven más o sirven menos dependiendo del uso que le vaya a dar. Pero ¿Cuál usás y para qué? bueno, a nivel toma de decisiones, siento que he aprendido a como hackear la condescendencia, hackear la condescendencia que tiene la inteligencia artificial, porque es insoportablemente condescendiente, siempre tenés razón, siempre se te ocurre la mejor idea. Em, Ah, no era eso. no, no es verdad. No. Entonces, de alguna forma siento que uno tiene que ir aprendiendo a estresar las ideas, los conceptos, y sobre todo en un momento como el que me toca a mí, en una industria que realmente está muy, muy rara después de la irrupción de la inteligencia artificial. Bueno, es como que estoy trabajando en estrategia y en la ejecución de esa estrategia. Y, y bueno, yo particularmente empecé trabajando con GPT hace 2 años por ahí. Y ahora el último año he estado trabajando más con Claude, porque sinceramente, nada, las capacidades de crear distintos documentos o distinta, sí, entregable final, el output, eh, me hizo más, lo vi mucho más útil y más ágil a Claude. Pero por ejemplo en desarrollo de software, en mi empresa, es bastante vertiginoso y molesto ya de que haya tantos modelos, todo cambia tan rápido. Y bueno, nosotros también en algún momento tenemos como que setear determinados límites porque no se puede estar probando todo el tiempo lo último, porque también a veces pones en riesgo o podés poner en riesgo información confidencial de los clientes, datos. Entonces, bueno, hay que esperar a veces un tiempo para determinar em, qué modelos usar y después entender esto que ahora la economía del token, ¿no? Si vos usás, eh, como dicen, el cerebro de Einstein para preguntarle cuánto es uno más uno, vas a estar haciendo una consulta muy cara a un cerebro muy caro para resolver un problema muy estúpido. Entonces, esta cuestión de poder entender y por defecto, obviamente las compañías, ¡pum!, te clavan el cerebro de Einstein para resolver uno más uno. Entonces tú no te diste cuenta y al día 7 tenía acabado la cuota de tokens que tenía disponible. Entonces es como que tenés que empezar a darte cuenta de eso y a setear por defecto los modelos más sencillos para tareas más sencillas. Bueno, empieza a tener sus trucos porque obviamente que la muestra gratis se va terminando. Y empieza a terminarse la muestra gratis y empiezan a aparecer las facturas. Y estoy casi seguro que la factura de consumo de modelo de inteligencia artificial de todas las compañías hay una curva que va así, digamos. Entonces, sí o Después sí, tiene que cobrar el cliente sin duda. Y ahí estamos en otro problema porque es cómo trasladamos, digamos, eso al precio, ¿no? para ser competitivo y demás. Eh, Así que, bueno, es un trabajo que creo que todos estamos aprendiendo a hacer, a cómo usarla de forma adecuada, cómo usar el cerebro de Einstein cuando lo tenés que usar y cómo usar el cerebro de Mariano cuando tenés que usar para Está muy bueno resolver este concepto. algo más sencillo, ¿no? Está muy bueno este concepto. Nos metemos ya en modo apocalíptico. Terminator, singularidad, una gran inteligencia artificial que tenga los datos de todos. Estamos lejos de eso. La cuántica.
¿Estamos lejos de eso o va a pasar? ¿Cuál es tu visión? Eh, no voy a vender humo, no tengo la más mínima idea de todo eso. Cuando escucho hablar a matemáticos o a cuánticos que los he escuchado hablar, me cuesta seguirlos, me cuesta entenderlos. Sinceramente, no soy una persona capacitada para poder hablarte de eso, ¿no? De hasta dónde va a llegar o hasta dónde va a ir. Em, yo creo que nada, en el día a día nos estás transformando a todos. Ayer estaba leyendo un artículo en Twitter, nos cuesta decirle X, em, de Software Factories, que es lo mío, digamos, fábricas de software, em, con luces prendidas y luces apagadas, haciendo la alusión a la diferencia de trabajar con personas y trabajar con máquinas, ¿no? Porque las máquinas pueden trabajar con la luz apagada, nosotros no. Y al final de un artículo muy grande había un link que decía, este link puedes comprobar que este artículo fue 100% escrito por una persona. Y dije, a la miércoles, digamos, ya tenés que ponerle una firma de que esto lo escribiste vos a puño y letra, digamos, más allá de que esté escrito en digital, digamos, en Twitter, pero tenés que poner una firma que diga esto no lo escribió una inteligencia artificial, como que el chequeado, ¿viste? El chequeado, eh, pero en formato... ¿Te asusta un poco eso? Por eso digo, creo que es algo que nos vamos descubriendo todos los días, cómo cada uno puede utilizar esto a su favor. Obviamente que en alguna parte te genera mucha incertidumbre. La presión del tercero, como dije hoy, sea un jefe, sea un cliente, el mercado, me tengo que subir a esta ola, no me la tengo que perder. Todos sentimos esa presión y bueno, me parece que, no voy a decir, o sea, yo no pondría mi intelecto o mi esfuerzo cognitivo en ver qué va a pasar con la singularidad o qué va a pasar eh, con la cuántica. Me parece que tenemos desafíos a corto y mediano mucho más interesantes por los cuales ocuparnos que estar pensando en Terminator y, y que sea lo que tenga que ser. Me Nos parece que... vamos a adaptar igual, claro. ¿Eh? Nos vamos a tener que adaptar. Y sí, bueno, siempre medio darwiniano, digamos, termina siendo. Siempre tenemos que adaptarnos. Em, de nuevo, volviendo a los desafíos, siempre en mi industria ya al principio me hizo dar cuenta, mira, no estás en una industria para quietos, para cómodos. Esta palabrita resiliencia, digamos, le pega muy bien a mi industria y si bien es una industria que fue altamente favorecida por el contexto durante los últimos 20 años, porque los que nos dedicamos al software hemos tenido trabajo, hemos tenido la posibilidad de trabajar mucho. Bueno, estamos en un momento donde esta nos pegó, digamos, el ascensorista nos llegó, digamos, el botoncito, ¿no? Que removía el ascensorista. Entonces nos tenemos que adaptar, como cada uno se tiene que adaptar en su trabajo. Y bueno, tenemos que sacar mayor provecho posible de esta nueva tecnología, porque bueno, ahí está, no se va a ir a ningún lado. ¿Preguntas? Allá en el fondo. Ahí llega el micrófono. Hola, hola. Me preguntaba un poco en relación a la dinámica interna por ahí de la empresa digamos, hay programadores y usan un poco en parte la inteligencia artificial, digamos, ¿es central la IA para el desarrollo de ciertos productos o para algunos sí, para otros no? ¿Cómo manejan eso, digamos? Em, yo diría que casi como que si tenés un auto con caja automática y querés manejar con la palanca de cambios, digamos. O sea, prácticamente no podés casi evitarlo. Obviamente sí, podés decir yo no uso ningún completador de código, porque los agentes que te van sugiriendo código, que fue lo primero,
es una cosa. Otra cosa es que directamente tengas un agente que programa y que lee y que trabaja iterativamente, que se comunica con otros agentes que controlan ese código y que vuelven a mandarlo para que lo vuelva a corregir. Bueno, hay distintos estadios, pero, pero bueno, existiendo los autos, tenés la posibilidad, digamos, de seguir andando a caballo. Es una cuestión tuya, de cómo quieras trasladarte. ¿Alguna más? Llevamos el micro así, escuchamos bien y queda todo grabado. ¿Cuál fue uno de los primeros proyectos que utilizaron la IA? Em, uno de los primeros proyectos en donde más provecho le sacamos fue en un cliente donde tenía la posibilidad, donde este cliente tenía 2.000 tickets de mesa de ayuda por mes. Tiene mucha cantidad de consultas, de tickets relacionados a un proceso de aprobación crediticia. Era gente que pedía créditos para refaccionar su casa o para una mejora. Y el proceso de aprobación consta de muchos pasos, porque tenés que subir tus recibos de sueldo, cuáles son tu propiedad o lo que vos tenés como garantía. Bueno, y era un proceso con cierta complejidad. Y había muchos tickets de consulta porque tiene mucho movimiento. Y construimos un agente de mesa de ayuda que lo que hacía era buscar, porque 2.000 tickets por mes, multiplicado por muchos meses, tenés mucho historial de muchos problemas que se repiten. Entonces, creamos un agente que sugería soluciones basados en la historia, digamos, de problemas similares. Y eso empezó a hacer que la velocidad de resolución de tickets aumentara un montón y se pudieran resolver más tickets en menor tiempo. Esa fue la primera vez que lo vimos aplicado y vimos el resultado, ¿no? Aplicado en un negocio. ¿Qué resultado de negocio concreto era que se podían resolver mayor cantidad de tickets de consulta en mucho menor tiempo? ¿Cómo ves Santa Fe después de todo este proceso que iniciaste en el 99 contándonos que tenías que ir a Buenos Aires para poder trabajar con Disney? Después de haber trabajado con marcas como Puma, también hay unas experiencias interesantes ahí para contar. ¿Cómo fue todo este proceso y cómo ves Santa Fe hoy? ¿Sigue siendo igual o ya con internet en todos los hogares, en todo el mundo? Ya se puede trabajar desde acá con carreras también que estudian inteligencia artificial en la análisis de datos aquí en la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo estamos hoy, 2026, en este aspecto? Bueno, creo que en ese sentido se ha nivelado mucho, ¿no? Esos famosos early adopters o esos los que estábamos más interesados y tampoco había tanta disponibilidad de información. Bueno, hoy es como que está bastante más nivelado y en la ciudad hace ya muchos años que tenemos distintas carreras relacionadas a la tecnología, ingeniería, videojuegos. Bueno, cada vez hay más posibilidades y en ese sentido creo que a nivel conocimiento hay muchas más posibilidades. Después a nivel aplicación en el día a día, creo que hay cosas bueno, que por ahí por haber tenido la suerte de viajar por trabajo, nada, he visto cosas de aplicación diaria que vos decís, che, ¿cómo no tenemos esto aplicado en la ciudad? Y bueno, eso tiene respuestas, eh, tiene conclusiones más complicadas, ¿no? Se necesita obviamente inversión, a veces se necesita cierta cantidad de gente que tal vez la ciudad no es tan grande para eso. Entonces, bueno, a nivel conocimiento, el conocimiento está, pero después en lo que tenemos en el día a día, bueno, todavía tal vez hay muchas cosas bueno, que no sé, que la ciudad tal vez está un poco más atrasada, digo, desde lo público,
como también desde el punto de vista de lo privado, ¿no? No sé, no sé si me puedo meter en este Sí, tema, vamos, pero vamos, dale. no sé, creo que los semáforos de la ciudad de a poco se están haciendo inteligentes. No te hacen esperar. Si ven que no hay nadie, Correcto, pasá. correcto. Pero nada, eso es algo que, digamos, a nivel tecnología está resuelto hace mucho tiempo, ¿no? Que digo que dependiendo las zonas, los horarios pico, dependiendo el nivel de tránsito, el semáforo cambie, digamos, su secuencia. Digo, ese tipo de cuestiones, como, bueno, también todo lo que tiene que ver con la interacción entre el ciudadano y el Estado. Bueno, y después a nivel usuario, bueno, creo que hemos ido acercándonos a lo que es comprar, digamos, comida o hacer un pedido de supermercado. También que acá las distancias no son como en una metrópoli, digamos, en una ciudad grande, pero cada vez nos hemos ido adaptando más a usar tecnología en nuestro día a día para pedir un taxi, para comprar una pizza o para, no sé, hacer carpooling e ir a Buenos Aires en un auto compartido en vez de subirte a un colectivo, no sé. ¿Alguna más? Ah, bueno. Nos quedamos un rato, ¿no? Pidan otra vuelta. Empezamos por ahí. Está bien, está muy bien. Sí, bueno, no, me quedé con dos cositas nada más. Bueno, uno, el tema, cuando hablabas del tema costos, que decías que la IA tiene un costo, pero no nos olvidemos que la IA también nos acorta tiempos y nos reduce también a nosotros costos. Entonces, eso también lo podemos trasladar al cliente. Así como antes presupuestábamos y teníamos en cuenta determinadas cuestiones, hoy a la hora de presupuestar también lo podés tener en cuenta y obviamente se vuelca, digamos, al cliente en el presupuesto, ¿sí? Esa es una. Y lo otro es, hay algo, bueno, yo por mi parte no estoy tanto en lo que es sistema, yo vengo del palo del marketing. eh, y una de las cosas que me fui, digamos, metiendo más es en el tema de lo que es hoy en día desarrollo humano. Yo empecé en los 90 con marketing, yo era uno de esos locos que recién empezaba la carrera y bueno, a ver qué es esto y me metí. Quería ser contador, cuando era chico no me gustó y me metí en marketing. Y bueno, de ahí, en los mediados de los 90 en adelante, empecé a desarrollar un poco mi carrera y hubo muchísimos cambios, sobre todo acá en Santa Fe, cuando nosotros veíamos el marketing de las grandes empresas de Coca-Cola y cómo lo aplicás acá en Santa Fe. Cuando tenés un cachito bre, bueno, les hablo de hace muchos años atrás, ¿no? Que teníamos que romper muchas barreras que eran infranqueables en ese momento porque Santa Fe es un mercado bastante especial y bastante cerrado en ese sentido. Y una de las cosas que fui viendo en el tema de lo que es talento humano es las personas. Mucha IA, pero las personas no les gusta a la hora de tratar o de negociar o lo que sea, o estar, digamos, en una empresa, les gusta el trato uno a uno y que lo conozcan. Eso es algo que me he dado cuenta, lo veo siempre, digamos, inclusive en empresas que he hecho capacitaciones. Obviamente me ha costado mucho más por ahí el desafío cuando son empresas grandes que tenés 200 y pico de empleados y se complica muchísimo conocer a cada uno. Y siempre, digamos, lo que es el entorno humano no es brindar una capacitación y listo, ya está, sino que es el seguimiento también, ¿sí? Y eso la IA, o sea, a ver, a mí que me hable una máquina, porque ya hay hoy en día, y esto creo que lo deben saber, hoy en día te toman entrevistas laborales la IA. No es nada del otro mundo, eso ya está pasando. Pero si hay algo que no va a poder reemplazar la IA, es esto, es la parte humana, es esto que estamos haciendo acá. Y te pregunto si te han pedido algún tipo de desarrollo de software en base a lo que es administración o desarrollo de talento humano. La primera pregunta, la de los costos,
Y la del ahorro de tiempo, sí, yo todavía no conozco quién está en la playa a la tarde porque tiene tiempo, porque con IA lo hace más rápido, no lo conozco todavía. Em, pero sí es verdad que, por ejemplo, en nuestro caso, el costo de desarrollar software y la velocidad se abarata. Entonces, por esta paradoja de Hebron que están mencionando mucho, cuando el costo de un bien o servicio es más económico de producir, incrementa la demanda. Entonces, eso es lo que vivimos de esto. Decimos, bueno, ojalá sea así, cosa de que por más que sea más rápido y más barato, no tengamos menos trabajo, ¿no? Em, pero sí, todos estamos persiguiendo la promesa de eficiencia y de baja de costos. Vamos a ver si la alcanzamos. Y con respecto al tema de lo humano, está perfecto. Digamos, hay un montón de espacio y lugares para tareas repetitivas en donde estaría buenísimo que una máquina la resuelva porque a ninguna persona le gusta hacer eso y no tiene ningún tipo de desafío. Entonces va a estar buenísimo que la inteligencia artificial sí resuelva ese tipo de tareas repetitivas. En cambio, va a haber un montón de otros espacios en donde no solamente el trato por el trato que vos estás mencionando, sino también por la capacidad de la persona de poder comprender, digamos, problemáticas, sean problemáticas de negocio, sean problemáticas de verticales, digamos, de industria, sean problemáticas horizontales. Entonces uno va a tener la posibilidad de generar un valor agregado como profesional si vos tenés la capacidad esta humana que decís de interactuar con el otro, entenderlo, tener sentido común, cosas que parecen obvias pero no son para nada obvias. De hecho, en nuestra industria es algo que nos ha costado siempre. Los informáticos siempre hemos sido, viste, el nerd, el técnico que no se sabe relacionar, que sabe un montón de tecnologías y de máquinas, pero le cuesta lo social, ese estereotipo que hay del informático. Y hoy por hoy, eso es algo que nos juega muy en contra, digamos, porque se pone mucho más en valor esto que vos estás diciendo, que es lo humano y que es lo que me permite interactuar con un potencial cliente comprendiendo qué es lo que a esa persona o a esa empresa le duele como dolor de negocio, entender cuál es el síntoma, cuál es el impacto y no simplemente decir yo sé de tal lenguaje, yo sé de tal herramienta, yo sé de máquinas, porque eso es como que ahora se comoditizó y con inteligencia artificial se resuelve más fácil. Antes nosotros éramos superhéroes, digamos, porque éramos un talento escaso que no había en el mercado y que sabía resolver problemas que otras personas no podían resolver. Éramos como los simuladores. Y ahora eso es como que tendió, digamos, a perder valor y esa parte más humana que tiene que ver con la posibilidad de comprender, de empatizar con el otro, cobra mucho más valor. Por eso que se están diciendo que de las carreras de blandas van a empezar a revalorizarse porque son las que ponen en valor lo humano, que es lo que vos estás Mano a diciendo. mano. ¿Quién más por ahí? A ver, llevamos el micro, así tenemos el orden. Mi pregunta es si sus clientes o las empresas que los contratan se enfocan solo en el resultado que quieren tener o también se comprometen un poco con el proceso. Es decir, si por ahí le dicen, mira, esta parte quiero que la hagas con Cloud, esta parte me gustaría que le hiciera una persona, o todavía en eso no se meten, digamos. O quieren solo ver su resultado terminado. Em, Te diría que hay pocas compañías con las que nosotros hemos tenido la posibilidad de trabajar y hemos trabajado con compañías y trabajamos con compañías americanas y hemos trabajado con compañías alemanas. Nunca trabajé con una compañía japonesa como para ver, digamos, cómo son las japonesas, pero em, en donde em, siempre lo que valió es bueno, en su momento era el output, ¿no? Lo que nosotros entregábamos como feature, como entregable, como pieza de software, como entregable. Ahora se habla mucho del outcome, del resultado de negocio. Me ayudaste a vender más.
me ayudaste a ahorrar tiempo, me ayudaste a recortar la cantidad de tiempo que demoramos en atender un ticket y lo pasaste de 10 horas a un promedio de 7,5. Hoy se habla mucho del resultado en negocio, ¿no? Pero si me tengo que ir al proceso, yo te diría que una cosa que estoy orgulloso es medio como que me emparento con la selección. Y esto hasta el domingo, todo lo que valoramos y nos poníamos el pecho así, la garra, la fuerza, el espíritu de no bajar los brazos, ir adelante. Y es algo que a mí me han dicho de distintas partes del mundo, a mi gente, a mi compañía. Ustedes están en las trincheras, siempre están disponibles, siempre están para resolver las cosas. Tal vez, no sé si es el cómo, pero era las ganas de querer aportar y solucionar. Creo que si yo te voy a hablar de mi experiencia, en mi caso me han valorado más el cómo desde la actitud que el cómo desde la pureza técnica, del purismo técnico, digamos, que creo que tu pregunta fue hacia eso. Me han valorado más la actitud selección Lo humano. que la actitud del purismo, digamos, tecnológico, digamos. Tal vez porque tampoco tenemos, digamos, y ni soy yo, ni tenemos 200 ingenieros de la NASA, digamos, pero bueno, no es lo que nosotros, digamos, tampoco ofrecemos al mercado. Por allá había otra pregunta. Siguiendo con lo que hablaba recién, usted en cierta manera se siente parte a partir de que inicia su trabajo de la empresa que son clientes y como viven permanentemente al tanto del éxito de la empresa en porcentajes. Nosotros, uno de los valores que tenemos en la empresa es la empatía, digamos. Y cuando hablamos de empatía, si tengo que hablar de, como se dice, B2B, negocio contra negocio, tengo que tener empatía con lo que vos perseguís como negocio, digamos, más allá que esa empatía involucra el aspecto humano, ¿no? Pero hoy más que nunca, como le respondía del tema de los resultados que ayudamos a lograr, nosotros tenemos que empatizar con nuestros clientes desde el punto de vista de lo que ellos quieren lograr. Y tratar de ayudarlos mediante la tecnología, a través de la tecnología, a reducir las brechas que hay entre lo que ellos esperan de su negocio y lo que actualmente tienen. La tecnología en casi todos los aspectos hoy es una palanca, es una mejora, o sea, atraviesa todo. Atraviesa pedir una hamburguesa, atraviesa comprar una entrada para un recital, atraviesa sacar un turno para ir al hospital. Entonces, nosotros ahí es donde ponemos la empatía, en entender cuál es la problemática que quiere resolver nuestro cliente de la mejor forma posible, reducir la distancia que hay entre te tengo que explicar mi negocio para que vos lo entiendas, para que después apliques tecnología, ¿no? O sea, no, si yo trabajo, por eso también es que nosotros tratamos de especializarnos en algunas industrias, porque si yo trabajo para la salud y no sé cómo funciona un sanatorio, no sé lo que pasa en un quirófano, muy difícilmente empatice muy rápido cuando hable con alguien de salud. Si yo hablo con alguien que una empresa que tiene un pozo petrolero o alguien que tiene una casa de electrodoméstico, un retail de electro, si yo no sé cómo funciona ese negocio, me va a costar un tiempo hasta que entienda cómo funciona para poder ayudarle con tecnología a resolver sus problemas. Ahí está la empatía desde el punto de vista de los negocios y sí, necesitamos entender muy rápidamente qué es lo que quieren resolver y bueno, no es algo sencillo porque uno no es experto en una compañía, en todas las industrias. Una cosa es conocer los problemas del agro y que tiene la gente que trabaja en el agro y la cooperativa alemán y otra cosa es conocer los problemas del sanatorio Santa Fe. Son cosas distintas. Y hace un rato nombró lo de Tini en Disney, en Violeta. ¿Lo sorprendió el éxito? ¿Usted ya veía que era un éxito impresionante? Fue gracias a ellos. No tengo la más mínima idea ni quién era Violeta ni quién es Tini ahora, digamos. No la seguí antes ni la sigo ahora. ¿Alguna más para cerrar? Ya estamos en el final. Hola, ¿qué tal? Yo quería saber más o menos cómo cambió la dinámica y tomando de base la fábrica de software que tiene, cómo es la dinámica de los equipos de software que se han armado y de testing. Por ejemplo, si para
teniendo de ejemplo roles de backend, de frontend, de QA, de analista de negocios, como que es el Business Analyst, e incluso Scrum Manager, si tomamos una metodología ágil. Me refiero a que si cada rol usa una guía diferente, un modelo de lenguaje diferente, o tienen un full stack que usa un solo modelo y con eso cumple todos los roles, de QA, de BA, de frontend. ¿Vos te referías a los modelos de inteligencia artificial? Claro, si usa uno Gemini para el backend, Cloud para el frontend y para el QA Copilot, por ejemplo. Nosotros tenemos, es medio técnico esto, pero para el resto, pero en la empresa tenemos un área que como que rige y determina estas reglas, digamos, determina qué se puede usar, qué no se puede usar, y también construye, digamos, agentes y un framework de desarrollo que hoy, bueno, se habla de framework de desarrollo basado en especificaciones. Esto, viste, los prompts, digamos, las especificaciones. Entonces hay como una corriente que va hacia el lado de desarrollo por especificaciones. Y ese equipo es un poco el que marca el camino. Después hay gente que, bueno, tiene cierta libertad siempre que no se salga de determinado camino porque, como digo, por políticas de privacidad y de seguridad, nosotros tenemos normas de calidad. Yo no podría permitir que cualquiera pruebe un modelo que salió un chino ayer a la tarde o un americano, no importa, y se baje un repo de GitHub y lo pruebe, porque podría poner en riesgo material sensible de mis clientes. Entonces nosotros, porque tenemos política de calidad y porque somos una empresa ya de determinada trayectoria, tenemos que poner cierto control sobre qué se usa y no permitir que cualquiera pruebe como si estuviera haciéndolo en su casa, que lo hagan en su casa como en su computadora y sin poner en riesgo los datos de mis clientes. Pero simplemente eso, nosotros determinamos más o menos unos parámetros y la gente se puede mover dentro de esos parámetros y impulsamos mucho a que la gente, si lo que vos estás preguntando de nuevo es técnico, pero si hay alguien que descubre un nuevo modelo que funciona específicamente mejor para hacer control de calidad automatizado o para hacer, no sé, escribir casos de uso, bueno, lo presenta a ese equipo lo analiza y ve si lo transforma en algo estándar dentro de la compañía. ¿Cuántos empleados tienen? 150 más o menos. Hacemos una más y después él se queda hasta las 8 o 9, creo que puede. 7. Se quedan charlando un rato, ¿sí? ¿Alguien que no haya preguntado por acá? ¿Hacemos una o dos más? ¿Qué tal? Yo quería hacer una pregunta volviendo al inicio, que vos hablabas de upskilling. Hoy por hoy, por más que esté avanzando tanto la inteligencia artificial, la figura del programador sigue siendo central, ¿no? Yo quisiera conocer su opinión, citando a Martin Fowler, que estamos llegando a una nueva capa de abstracción, ¿no es cierto? Yo soy desarrollador autodidacta y no comencé aprendiendo assembly, por ejemplo, ¿no? Ya de una capa de abstracción superior. ¿Cómo ve hoy el aprender a programar? ¿Cómo veo aprender a programar? Claro, ¿cómo ve hoy? ¿Cómo ve el aprender a programar, a ser programador, aprender a desarrollar? Uh-huh. Bueno, yo hace poco fui a la Fitch a dar una charla a estudiantes de quinto año, que obviamente entiendo la incertidumbre que tienen estos chicos a la hora de insertarse al mundo laboral, porque, bueno, están justo, viste, como que en esa ola y en esa transición. Y yo creo que en ese sentido no cambia que tienen que aprender a construir software de la forma en la que se construyó hasta ahora para entender cómo es el proceso, ¿no? Porque si vos simplemente tercerizás el proceso sin entender cómo funciona, muy difícilmente puedas controlar la salida, puedas controlar la calidad y puedas entender. Lo que sí está claro es que
hoy por hoy hay profesionales independientes de distintas carreras que son capaces de desarrollar un prototipo y ponerlo en producción y usarlo para ellos mismos sin necesitar absolutamente a nadie. Tenés kinesiólogos o tenés, digamos, no sé, contadores o abogados creando sus propias herramientas. Docentes también. Sin duda, sin duda. Docentes con Docentes. herramientas O sea, para docentes. ese nivel de curiosidad hoy es el mundo ideal para el curioso. Yo que me considero una persona muy curiosa, esto es infinito. Infinito chance, infinito mundo de posibilidades, porque vos podés explorar lo que vos quieras hasta el grado de profundidad que vos quieras. Entonces, por un lado hay mucha incertidumbre, pero por otro lado, y esa incertidumbre te marea, obviamente, porque es análisis por parálisis, parálisis por análisis, análisis por parálisis. Te podés llegar a perder, pero tenés un infinito de posibilidades. Al final de cuentas, y hablando de software, siempre un adulto responsable tiene que haber. Porque si vos estás trabajando en un desarrollo de software bancario que mueve transacciones de dinero, no puedes no saber cómo funciona. No puedes estar en un equipo donde no sabes cómo funcionan las cosas. No, pero lo escribió la IA. Vos pensás que alguien puede quedar, si se manda una macana, en un puesto de trabajo si le responde a su superior. No, lo pasa que eso lo programó un agente. Vos pensás que te van a dejar en ese trabajo porque vos, o sea, muy seguramente te rajen. Entonces, sí o sí hay que entender, más allá de que tercerices la ejecución de ciertas tareas. Entonces, ¿qué vas a tener que estudiar para entender lo que funciona ahí atrás? Y bueno, seguramente las universidades van a tener un desafío muy grande para entender cuál es esa hasta dónde cambia o no cambia esa base necesaria para poder comprender lo que vos delegás. La responsabilidad va a seguir siendo tuya, lo que delegás es la ejecución, lo que le pasa a cualquier líder. No, pero bueno, vos sos el responsable. Si se lo delegaste a él y él lo hizo mal, el responsable sigue siendo vos. Se delegan las tareas, no las responsabilidades. Entonces, bueno, en definitiva vas a tener que entender más allá de delegar en la IA la ejecución de las tareas. Por acá. Ahí llega el micrófono. Bueno, ya estamos terminando, nos pasamos algunos minutos, pero lo estamos disfrutando. Estamos bien, estamos. Bueno, antes que nada agradecer al espacio porque la verdad hermoso estos encuentros, a vos Mariano también por brindar tu tiempo. Y bueno, un poco escuchándote, ¿no es cierto?, todo lo que venís relatando, preguntarte dos cositas capaz muy concretas. La primera, ¿cómo ves esa venta? Dijiste que a los 19 años tenías una visión y tuviste que aprender a vender justamente con este diario de lunes, con todo lo que construiste, con la empresa, con todo el prestigio también que tiene tu empresa. ¿Cómo es esa venta hoy en día? Como también con todos los avances justamente de tu nicho. Y por otro lado, saber qué le dirías a ese Mariano de 19 años con justamente todo esto que construiste y que por ahí quería ir por un lado y papá no quería o no creía en eso. Y por ahí con el contexto que había antes, mucho lo que decía papá y mamá pesaba. Entonces, saber qué le dirías a ese Mariano de 19 años. Bueno, gracias. La primera era... La venta. La venta. Está súper complicada la venta. O sea, mi industria está en un momento, para que se entienda fácil, creo que algo dije antes, nosotros estábamos en una industria solo de captura. O sea, había exceso de demanda y nosotros teníamos que capturar esa demanda. Había escasez de talento, escasez de programadores. Hasta hace muy poco se decía, el mundo necesita no sé cuántos millones más de programadores. Las universidades, vamos, las universidades escupan más. O sea, había academias de código, de desarrollo que en 3 meses te daban un programador. Bueno, los digital house y todas esas cosas. Porque había escasez de oferta, había mucha demanda. Entonces, hace 20, más o menos 20 años, que las empresas que nos dedicamos a esto tuvimos la suerte de pescar en una pecera. Eso era capturar demanda. Y hace algunos años a esta parte, la cosa ha cambiado porque no es que
las universidades exponenciaron la cantidad de ingenieros que lanzaban al año, sino que la IA vino a recortar o a llenar esa escasez de talento que había, porque ahora ya hay una capacidad para ejecutar esa labor mucho más grande. No porque hay más personas con ese conocimiento, sino porque hay tecnología con ese conocimiento. Entonces, de repente, eso que nos era fácil, entre comillas, porque tampoco nunca fue como, viste, si no, todos estaríamos en cualquier lado, pero era más sencillo, hoy se convirtió en un desafío mucho más grande, mucho más humano, como decían por ahí, ¿no? Hay que entender más a los clientes, hay que... La venta. Sí, hay que empatizar, hay que comprender más los problemas. El comprador también se puso más ñañoso, no es solamente porque yo sé manejar destornilladores 4 puntas, entonces yo ya me contrató. ¿Viste? Antes era yo soy experto en una tecnología, contratame por eso, porque soy experto. Aparte se fijan en la IA también los clientes. Claro, Vienen más preparados. no solamente competís contra un competidor, sino contra lo hago en casa. Siempre el cliente tuvo la posibilidad de hacerlo en casa, pero no me voy a meter a contratar programadores, son muy caros. Eso. Bueno, ahora también tenés la duda de, che, ¿y si lo hago en casa? Porque ahora es más fácil hacerlo. Entonces, el proceso de vender en esta nueva era se ha tornado bastante más complejo para quienes estábamos acostumbrados a vendernos solo por nuestras capacidades y no por lo que el cliente necesitaba o demandaba. Y creo que muchas de las empresas que hacemos servicios, los de producto por ahí es un poquito más fácil, entre comillas, porque el producto es como un termo, ¿viste? Vos tenés que encontrar que quiera un termo, digamos. Lo estoy generalizando, ¿no? Pero quien hacemos servicios, bueno, tenemos un desafío mucho más grande de empatizar con nuestro potencial cliente y darle a entender que somos el match ideal. Entonces la venta ha cambiado muchísimo y es uno de los desafíos más grandes que tenemos en este momento. ¿Y qué le dirías Al de a ese 19. Mariano 19? Primero que estudie inglés antes de lo que empecé a estudiar. Sin duda alguna, la del DeLorean, ¿no? Bueno, creo que Sí, todos sí, agarran, Volver al Futuro, todos ¿la vieron? agarran la anécdota del DeLorean. Bueno, la del DeLorean yo la tengo clarísima, pero clarísima. Más allá de que me daría algunos consejos amorosos particulares, saquemos eso de costado. No hagas esto o hace aquello otro. Desde el punto de vista profesional, sin duda alguna remediaría uno de los pocos errores que cometieron en educación mis padres, que es no forzarme o obligarme a estudiar inglés y tener inglés bilingüe a los 17 años. Esa es una de las cosas que, dada mi carrera y mi profesión y lo que me sirvió, bueno, es como que tuve y tengo que remar. A mis 47 sigo estudiando 3 veces por semana con profe y algo que he mejorado muchísimo, pero claramente, ¿no? Como cuando empecé a tocar la guitarra a los 35, no es lo mismo que si la empecé a tocar a los 7. Claramente te va a salir más natural cuando la empecé a tocar a los 7. Así que ese es uno de los consejos que me daría. Empecé a estudiar inglés antes. A ver, ¿quién más? Ahí estamos, allá en el fondo. ¿Cómo la están pasando? ¿Rico todo? ¿Sí? Bueno, la verdad que es muy grato también que se enganchen ustedes y pregunten. Ahí tenemos una más. ¿Qué tal, Mariano? Buenas tardes. Buenas tardes. Te conocí hace bastante tiempo para una entrevista laboral que no tuve la suerte de, cuando estaba en 4R, que no tuve la suerte de... Espero no haberme equivocado. No, creo que en ese momento hiciste bien. Pero bueno, más que nada tengo 2 preguntas. La primera es que creo que comentaste algo, pero ¿cómo fue que empezaron a confiar en la IA para el trabajo? Más que nada para los desarrolladores. Te lo pregunto porque soy desarrollador y a la empresa en la que estoy todavía no nos brindó la herramienta, la podemos usar, la pagamos, o en mi caso la pago yo, para hacer algunos trabajos. Bueno, más que nada el tema de seguridad y de confiar en
en brindarla a los desarrolladores. Y la segunda es el hecho, he visto que, ponele acá, Mercado Libre dejó de contratar desarrolladores porque ya tiene una cierta cantidad de desarrolladores que con el uso de IA le permite ser más productivos. Hoy en día no sé si ha tocado tratar de contratar nuevos desarrolladores para proyectos. ¿Qué es lo que buscan en esos desarrolladores? Más perfil o conocimiento en IA, no solo en la tecnología que puede llegar a conocer el desarrollador, más que nada a qué se apunta cuando se buscan nuevos talentos. La de la primera, la de la confianza en la IA, bueno, nosotros ya hace bastante, digamos, que tenemos una factura grande que pagar todos los meses de modelos, digamos, específicos para desarrollo de software. Y esto que te comentaba, ya estamos en una etapa en donde tenemos que hacer un control importante para no usar el cerebro de Einstein para sumar 1 más 1, porque eso de repente no te diste cuenta y ¡flup! Digamos, en un día alguien te puede gastar $400 sin darse cuenta. Entonces, nada, me parece que es algo que las empresas que nos dedicamos a esto le tenemos que brindar, digamos, a nuestra gente. Y tenemos que, no solamente brindar, sino también tenemos que promocionar e impulsar. Y no solamente en la gente de desarrollo. Nosotros estamos impulsando la implementación de IA. Viste, en casa herrero, cuchillo de palo. Yo le digo a mi área administrativa, ¿cuántos agentes tenés para hacer conciliación de las facturas que recibimos de los chicos para internet? Que tenés una persona que está mirando la factura de Claro para encontrar la linita que dice internet, marcarla con un fibrón, subirla, porque nosotros le pagamos internet. ¿Por qué no tenemos una gente haciendo eso? O sea, nosotros estamos no solamente impulsando el uso de inteligencia artificial en nuestra producción, que es nuestra fábrica de software, sino también en las áreas de soporte. En el área de recurso humano, para, por ejemplo, bueno, alguien lo decía, automatizar la lectura de currículum. Cuando vos tenés que leer cientos de currículum vitae por mes, por ahí en un primer escaneo podés llegar a detectar ciertos patrones que te descarten un candidato. Lo mismo en el área comercial, lo mismo digamos, bueno, en distintas áreas de marketing, donde vos podés llegar a automatizar tareas, pero no es fácil, porque ahí es un poco, no son programadores, tampoco es que los programadores todo abren de brazos abiertos a la IA. La resistencia cultural que hablé antes de desaprender y aprender a hacer las cosas de una nueva manera, en los programadores lo he visto y lo veo un montón. De nuevo, estaban acostumbrados a hacer las cosas de una forma, sobre todo alguien que viene programando hace muchos años, y de repente no es solamente, no, te pongo un autocompletar, que vos estás escribiendo la palabra y te completa, la línea de código y te completa. Acá es simplemente cambiar la forma que hacían las cosas. Y eso genera una resistencia cultural más grande. Pero bueno, volviendo a lo otro que te decía, nosotros impulsamos mucho también en las personas no técnicas, en las personas de soporte, porque si no, en casa herrero, cuchillo de palo, digamos. Yo digo, no, che, nosotros le vendemos a otras empresas que le podemos ayudar a automatizar y nosotros dentro de casa no estamos haciendo, no lo estamos implementando en nuestras áreas no técnicas. Crean sus propias soluciones. Sí, nuestras propias soluciones para resolver cuestiones muy puntuales del día a día. Y después, la otra era... Sí, yo creo que la búsqueda, bueno, primero creo que la búsqueda de talento en las empresas de servicios siempre obedece a la venta. Sí, como le decía a la chica, la venta se ha vuelto más complicada y hay por ahí ciertas dudas a la hora de crear nuevos proyectos, porque en las empresas no saben si hacerlo con IA o adentro, o cuánto si ahora es muy caro, che, no le voy a pagar si esto se aprieta un botón y se hace. Se empezaron a crear, digamos, ciertos mitos donde vos de repente eso paralizó determinadas decisiones, por lo menos de lo que nosotros hemos visto. Entonces, eso repercutió tal vez en una merma de contratación. En nuestro caso no es que nosotros
por la cuestión de la productividad tuvimos que desafectar gente, pero sí posiblemente hemos modificado determinados parámetros a la hora de contratar gente, porque para poder adoptar el uso de desarrollo de inteligencia, o sea, de inteligencia artificial para desarrollar, hay algunas características técnicas y blandas de los perfiles que, bueno, tal vez cambian de la modalidad tradicional de desarrollo. Y depende mucho también el tipo de proyecto. Si nosotros tal vez trabajáramos en un tipo de proyecto que nosotros necesitamos una complejidad matemática muy grande, tal vez priorizaríamos un tipo de perfil con más cabeza en algoritmo, con más cabeza matemática, con más complejidad. Pero muchas veces el mercado, a las empresas que desarrollamos software, pymes o cualquier tipo de empresa, están buscando, digamos, una cuestión de agilidad, de velocidad. Entonces, que hoy alguien hablaba de purismo, ¿no? Tal vez este no es el momento para los puristas. De nuevo, desde mi experiencia y lo que me toca vivir, es el momento, digamos, de los que se hacen las mejores preguntas, de los que se animan a poder desarrollar rápido, probar, mostrar valor rápido. Entonces, bueno, eso hace que cambien las características de las personas que uno busca, y tal vez si alguien antes buscaba tal vez un perfil súper técnico, súper matemático, algorítmico, el bien ingenieril, tal vez hoy necesitas a alguien más, no sé, digamos, con una cabeza más orientada, exactamente, más pragmático, más resolutivo, más con una cabeza orientada al resultado, a entender al cliente, alguien que pueda decodificar con el cliente mucho más rápido que el que tiene la capacidad de resolver un problema complejo con programación, porque eso de alguna forma, claro, correcto. Entonces, tal vez no es que desafectás gente, pero sí tenés que tratar de que la gente entienda qué es lo que hoy se va a requerir o en el futuro se va a requerir del desarrollo de software, y obviamente a la hora de contratar, cambiar algunos parámetros para que esas personas estén más cercanas a ese perfilado de profesional que la industria del software va a requerir. Le agradecemos con un fuerte aplauso a Mariano, orgullo santafesino, y agradecemos también a Demos, a todo el equipo del Observatorio de Demos, a este trabajo que se viene realizando. Obviamente el contenido lo van a poder ver, después lo estaremos compartiendo, tenemos sus datos y se los vamos a dar a la IA para que les llegue el material. Ya estamos cerrando, queda tiempo para una más porque me parece que estamos ya finalizando. ¿Está el micrófono o así nomás? Sí. Sí, me pueden escribir, podemos en el video, puedo pasar mi contacto, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Bueno, lo subimos entonces también al contacto. Obviamente te pueden buscar en redes sociales, ¿estás conectado? Sí, con la empresa. X, pero en X tengo Mariano Di Maggio. Últimamente me estoy ahí por esa red, la estoy usando mucho para un hobby que me gusta mucho, que son las estadísticas deportivas. Estadísticas, el fútbol. Me gusta mucho la parte de las distintas estadísticas. Bueno, soy de Colón y entonces siempre estoy hablando de esa parte, que es una parte que no es muy... Está tomando mucho impulso, pero todavía no es muy popular, digamos. No apuestas deportivas, sino estadísticas. No. Yo hablo de estadísticas de partido, de jugadores. Hablo de estadísticas de datos. ¿Habrás datos. Bueno, ahora sí, sin duda. Con todo eso. Sin duda en el Mundial, bueno, seguramente todos vieron los mapitas de calor y ese tipo de cosas. Bueno, es algo que vengo persiguiendo, que me viene gustando mucho hace varios años. Y bueno, ahí, en X, más que la parte esta de mi profesión, voy por el lado ese, por el lado del fútbol. Bueno, cerramos acá, ¿les parece? ¿La pasaron bien? ¿Estuvieron cómodos? Muchísimas gracias, el aplauso para ustedes también. Y será hasta un próximo capítulo.